Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión hablaremos un poco del camino que podría tomar Elbaf, un arco que si bien promete mucho, más que nada por el misterio del dios del sol y obviamente Loki, y por supuesto aquel hombre misterioso, aún nos tiene con la incógnita. Así que con la poca información que tenemos, aunque parece ser bastante clave, trataremos de desvelar qué se podría venir y más bien qué tipo de arco será Elbaf, ya que háganse a la idea que estaremos mucho tiempo en Warland, la tierra de la guerra. Veamos si Oda logra convertir este arco en el mejor del Shinsekai. Ok, como sabrán, en One Piece hay varios tipos de arcos, pero me enfocaré en estos 4 que son los más comunes, o sea, arco de transición, arco de información, arco de guerra y arco de entrenamiento. Así que vamos punto por punto. Primero que nada, arco de transición. A ver, ¿qué me refiero con arco de transición? Me refiero a estos arcos pequeños que conectan uno con otro o que simplemente son un arco para setear todo para lo que viene. Hay varios arcos de ese tipo y la mayoría son bastante cortos, pero voy a mencionar uno que quizás para algunos será algo polémico. Por ejemplo, tenemos Water 7. Si bien no cabe duda que Water 7 es uno de los mejores arcos de One Piece, claramente es un arco de transición, ya que todo lo que sucede en Water 7 es un setup para lo que pasaría en Enies Lobby, el drama entre los Mugiwaras, el tema del Merry, lo que pasó con Robin, etcétera, etcétera. Son tramas que se establecen pero que se desarrollarán después, y la isla en sí es como un viaje de los Mugiwaras, ya que de nuevo toda la acción, la guerra y todo sucede en Enies Lobby. Incluso el pasado de Robin también lo tenemos en Enies Lobby. Pero bueno, creo que con esto se entiende, aunque sí, la mayoría recuerdan arcos más pequeños como Ling Long Lan. Pero bueno, si bien ya tenemos claro qué es esto, hay que decir que a estas alturas es prácticamente imposible que Elbaf sea un arco de transición. Incluso yo lo pensé en su momento, pero como dije anteriormente, como se está desarrollando todo, es claro que estaremos mucho tiempo en esta isla y todo lo que se está planteando muy probablemente se defina en el mismo arco. De hecho, como dije, al final Elbaf no será un arco multiisla como yo pensaba, o al menos eso parece hasta ahora, y tendremos un arco centrado en sí mismo, así como fue en su momento el arco de Wano. Por otro lado, tenemos los arcos de información. Me refiero a estos arcos que nos dan información para la trama principal. Y si bien tenemos varios arcos de este tipo, generalmente están mezclados con otros. Digamos que Egghead fue un arco de información. De hecho, más allá del combate final, en general el arco principalmente se trató de la información que nos estaba entregando Vegapunk y de grandes revelaciones que claramente cambian la visión que tenemos del mundo de One Piece. Y creo que Elbaf tendrá esto sí o sí, más que nada por el tema del dios del sol, el cual evidentemente se conecta con Luffy. Además tenemos los libros de Ohara que rescató Saúl. Por otro lado tenemos Loki, y ya sabemos que los gigantes serán importantes en la trama final de One Piece. Ahora pasemos al siguiente tipo de arco, y me refiero a los arcos de guerra. Evidentemente, cuando hablamos arcos de guerra, lo primero que viene a nuestra mente es Marineford, un arco que de principio a fin fue de combate, fue de guerra, fue de conflicto. También podríamos incluir aquí a Wano, el cual si bien tiene muchos aspectos, al final tuvo una gran guerra en Onigashima, y lo mismo podría pasar en Elbaf. Quizás comencemos con este paseo en Elbaf, luego tengamos información para el desarrollo de la trama de Elbaf y la trama principal de One Piece, y al final todo culmine con un gran combate.
como dije, obviamente todo esto debería relacionarse a Loki. No sabemos si Luffy ya lo liberó o si llegará otra persona, como por ejemplo Kid, o como ya he mencionado, aquel hombre misterioso, el cual también podría ser sumamente importante en este arco y pueda ser un personaje malvado que se alía a Loki. No quiero repetir otra vez que me gustaría que sea Shiki, así que habrá que ver si esto sucede. En cuanto a la guerra de Elbaf, quiero plantear dos cosas que me parecen interesantes. Primero que nada, todo esto de que el árbol de Elbaf esté dividido en 3 partes me parece sumamente interesante y creo que será clave en la historia y en una posible guerra en Elbaf. De hecho, me recuerda mucho a Saint Seiya, ya que en este manga siempre se nos plantea los lugares y el terreno de batalla. Me recuerda un poco a la saga de Hades, por mencionar una. Y claro, tiene sentido, aquí hay mucha mitología. Evidentemente me refiero a la mitología nórdica. Pero bueno, como saben, se nos explica que Elbaf está dividido en 3 niveles, desde arriba a abajo. Tenemos el reino del cielo, el cual está en lo más alto. Tenemos el reino del sol, donde aparentemente está la mayoría de la gente en Elbaf. Y luego tenemos el reino del infierno, donde está la gente encarcelada, las grandes bestias, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que los Mugiwaras tengan que dividirse en este arco en 3 grupos para participar en esta gran guerra. Y como sabrán, el trío monstruoso simboliza estas 3 partes. Primero que nada, tenemos al rey del infierno, o sea, Roronoa Zoro, el cual evidentemente será el líder del grupo que combata en el infierno. Por otro lado, tenemos a Luffy, el dios del sol, el cual liderará al grupo que combatirá en el reino del sol. Y por último tendríamos a Sanji, que en teoría lideraría al equipo que combatiría en el reino del cielo. Les recuerdo que Sanji simboliza el cielo y más allá de sus habilidades para volar es porque su madre se llama Sora, lo cual en japonés se traduce como cielo. Otra cosa importante que quiero mencionar que tiene que ver con el tema de la guerra es que estamos en Warland. Y evidentemente de alguna forma tendríamos que tener una guerra, o sea, el lugar literalmente se llama la Tierra de la Guerra. Y esto me hace preguntarme lo siguiente: ¿cuántos guerreros de Elbaf ansían una guerra a gran escala? O sea, se supone que son entrenados para ser grandes guerreros, grandes combatientes, pero ¿cuándo fue la última vez que participaron en una guerra importante? ¿Será acaso que habrán muchos gigantes que seguirán a Loki con el afán de disfrutar de un combate encarnizado, ya sea en Elbaf o contra el mundo? Entonces, los gigantes podrían dividirse en 2 grupos: aquellos que quieran seguir a Loki y traer el Ragnarok, y aquellos que al final decidan seguir a Luffy y lo apoyen en la futura guerra final. Evidentemente, también podría ser clave en esto la fruta de Loki, la cual quizás podría darle el poder de controlar a otros gigantes, crear ejércitos, etcétera, etcétera. Habrá que descubrir cuáles son sus poderes para saber cómo se desarrolle todo esto. Por último, hay que mencionar algo que yo y muchos esperamos, que más allá de lo que pase en Elbaf, termine siendo un arco de entrenamiento, sobre todo para los Mugiwaras más débiles, los cuales, como ya he mencionado en varias ocasiones, de enfrentarse a los capitanes titánicos de Kurohige no tendrían ninguna posibilidad. Me refiero a todos los Mugiwaras que serían más débiles que el trío monstruoso y Jinbe. Creo que todos para abajo, y quizás se salve Franky si tiene alguna fuente de energía interesante. Necesitan un entrenamiento y ojalá controlar algún tipo de haki. Esto me recuerda a algo que mencionó mi querido colega y amigo Rock. Él en un TikTok menciona que los Mugiwaras podrían dividirse en 3 partes, algo así como lo que planteé de la guerra. Como dije, Elbaf está dividido en 3 niveles
y él plantea que los Mugiwaras podrían entrenar en estos 3 niveles, siendo liderados, como dije, por Sanji, Luffy y Zoro. Claro, de arriba abajo, o sea, cielo, sol e infierno. Esto la verdad es que me gustaría mucho. Quizás terminen entrenando para participar en esta gran guerra, o quizás con la gran guerra en el BAF descubran que necesitan mucho más poder, sobre todo con lo que estaría por venir. Evidentemente también hay que mencionar que si el BAF será o no el arco de Usopp, algo que se desvaneció en un inicio pero que aparentemente poco a poco podría tomar fuerza, sobre todo por la emoción que tiene Usopp al descubrir el mundo de los gigantes. Pero bueno, eso ya lo veremos. En lo personal, de verdad, ojalá sí sea un arco importante para Usopp, ya que vaya que lo necesita. Ojo, que no solo me refiero a su poder, también hablo de él como personaje. De verdad, espero que así sea. Evidentemente, también existe la posibilidad que el BAF abarque todos estos tipos de arco, algo que en lo personal no me molesta. Además, como dije, tiene toda la pinta que será un arco bastante extenso y quizás el último gran arco antes de la saga final. Aunque como va todo, la verdad es que estoy dudando. Quién sabe, quizás luego de esto los Mugiwaras terminen viajando a la luna. Pero bueno, ya me dirán ustedes. Díganme en la caja de comentarios qué opinan de todo esto. ¿Qué tipo de arco creen que será el BAF? Si hay una guerra, ¿cómo creen que será y cuál creen que será la clave en todo esto? ¿Creen que los Mugiwaras necesitan un arco de entrenamiento? Díganme todo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.